Va a pesarlo. Va sacando, va pesando, va sacando, va pesando. Ah, eso lo puede ver ahí, cuadernos más grandes. Puede hacer la Punto 30.72, ¿no? 3, 73. ¿Y el promedio cuántos baldes sacas? Más o menos promediamos de 14, 15 a los 16 baldes. 16 baldes. Rango de eso estamos. Siempre más menos 15, más menos 15, 14, 16. Ahí está. Y ahí quedas. 14, 15, a veces 16 baldes. ¿Y a cuánto te llega a pesar ese promedio de 15 baldes? Los 15 baldes nos llega a pesar más o menos a 490, 530, 540. O sea, un promedio de Depende 540 sí, kilos. Sí, sí. siempre sobre los 480. Porque a veces tenemos grava Ya, y llega a pesar un poco más. Porque el material siempre varía, no es igual casi. claro. Por eso el peso varía. Ahí nomás, ahí nomás. Más, menos, más. A ver, chequealo. Ahí está más violando. Ese es el ensayo de reemplazo por agua. Sacan este material y van a meter el plástico y ahí van a meter el agua. Hay que limpiar ya. Limpiar nomás, ya no va a hacer todo. Ya llegó a 45 centímetros. Estamos en 49 estamos. A 49. ¿Y qué volumen de agua generalmente entra? Porque ya tendrás un promedio, un estándar. Más o menos a 220 a 180, rango de eso. 180 litros, Sí, 180 kilos. 100 kilos de agua. Sí, porque en balde lo medían en kilos. Ah, igual también lo pesan. Sí. Porque al inicio se ha calibrado el agua, Ya, se ha nivelado con la regla, ya, se ha nivelado con el nivel de mano. Ya. con el nivel de mano. Pones la regla y nivelas en todo alrededor. Después de eso, una vez nivelado, Ya. lo calibramos. ¿Cómo lo calibramos? Ya, Lo tenemos el plástico y pesamos el agua, lo le echamos, ¿no? La regla tiene una medida, al tope nomás el agua. Que esté, el agua tiene que topar. o sea, tú pones aquí al Plástico. borde y el agua tiene que llegar a este punto. Sí, a este punto. Y una vez que tenemos los datos de la calidad. Acá como observamos, la calibración 17, 16, dos baldes más o menos 7 más 6, 33, 34, 35, 37 kilos de calibración. O sea, dos baldes, Ajá. 37 kilos. Sí. Ya, Esta es la calibración, peso de calibración, peso del material y peso del agua. ¿Para qué se calibra? Una vez que llenemos el agua, ya, cuando hay el hoyo, sí. llenemos el agua y lo vamos a llenar hasta lo que sea calibrado, Claro, ¿no? hasta lo que está calibrado hasta el De ahí punto. se descuenta lo que es calibración, porque el material que se retira Sí, es de parte baja del anillo, lo que observamos, el piso. Porque el agua cuando lo calibramos sube hasta acá, más o menos alrededor de eso. ahí es el estándar. Ajá, hasta ahí es la calibración. Ya, De acá hasta acá, y ese, lo que se ha calibrado, cuando tenemos el agua total y rellenada al pozo se descuenta. ah, ya. Sí. Ya. Ya una vez descontado el material, tendríamos el peso del agua y el peso del material. Ya, Y entre eso, ¿no? Entre el peso del material y entre el... Acá. Acá tenemos. Acá tenemos 536 peso del material. todo el material que has sacado. Sí. Todo el peso del agua, Todo el peso del agua, 240. 240, pero se ha descontado los 37.43, donde quedan los 202.98. Entonces, al dividir, esto nos sale, ¿dónde pues? Lo corroboramos. A ver. Vamos a corroborar. O sea, a medida que vas profundizando, vas calibrando. 18 al inicio, 18.50. Cada que Y si- estemos. Al calibrar, solo entra 2 baldes nomás. Porque es Casi al ras, ya. Claro. Claro. y una vez que tenemos el peso, acá te explico.
Acá tenemos 240.41, el peso total del agua en el hoyo, ¿no? En el hoyo. A eso se le descuenta el peso de la calibración, 37.43. 37.43, que nos sale 202, ¿no? 202.98. Esto es lo que tenemos. Sí, sí. Una vez que tenemos esto, 536.6 el peso del material, Menos entre, peso del agua. entre El peso del agua. el peso del agua, 202.98, que sería nuestra humedad 2. Densidad seca 640, ¿sí? A esto, 2.640 es tu densidad seca. seca. Sí. Húmeda sería. Húmeda. Húmeda, Ajá. claro, porque todavía no ha Sí, claro. secado. A esto hacemos una humedad rápida del material obtenido, Ya. que podemos obtener, acá cuánto le hemos obtenido, 4.9, humedad rápida. 4.9% de humedad. Sí. Este material ahorita ya tiene 4.9%. Es de ayer. Claro, ahorita. el que has sacado, ¿no? Sí, sí. Está bien, está bien. Entonces, el agua tiene el peso 1 siempre, entonces 1.049, ¿no? Que nos salía 2.52. Entre el Proctor que tenemos en laboratorio, el Proctor acá, el Proctor que tenemos en laboratorio, ¿dónde está? Aquí está, acá en laboratorio. 2.5114, ¿sí? Esa es la densidad. Es el Proctor que tenemos del laboratorio, ajá, la densidad. 2.514. Esta entre 2.514 por 100. Sería 100.2. Pero la humedad que tenemos es humedad rápida. Entonces en el horno la humedad, cuanto más sube, el grado de compresión baja, ¿no? Claro, claro. Sí, ese es el proceso. Entonces, ¿qué grado de compactación tiene esto ahorita? Ahorita todavía no sacamos, recién estamos Y el de ayer, el que has sacado, ¿cuánto has obtenido? ayer. A ver, ayer. Acá esto. 100, este aquí, ¿no? 100%, porque 100% de grado Sí. de compactación. sí, ¿Y ese rodillo de cuántas toneladas es? 19, ¿no? 19 toneladas. Y son 6 siglos que pasan, ¿no? 6 ciclos. 6 siglos. O sea, ustedes lo hacen después que ha pasado los 6 ciclos, o cada 2 ciclos, 3 No, ciclos, una vez que lo pasen los 6 siglos, nos avisan para venir a sacar el ensayo. a sacar el ensayo. Cada 1500 metros Cúbicos, cuadrados. cuadrados. Sí. Ah, Sí. Eso de la calibración, a ver, explícame un favor de nuevo acá. O sea, imaginemos que es in situ. Ya. Ya, el material es, ¿cómo calibras? Esto está in situ, ya. Vamos a imaginar que esto está in situ. Ya, así en plano. Ya, ¿no? plano, ya has Entonces, nivelado ya. Nivelado, lo tiene el plástico. Lo tiene el plástico. Y mides la altura del plástico a esa punta de acá. Ahí. Acá. Ya, es la primera medida. Sí. Es lo que te sale 3 centímetros más o menos. Ajá. Ya. Eso, entonces una vez que esté tendido el plástico, lo pesamos del agua y lo rellenamos, lo echamos, ¿no? Sin que haya ninguna excavación. Sin nada, así, Ya. pantalla. Ya. Ya una vez que llenemos, que lleve el tope al ras del De ese perno, perno. ya, del perno. al ras, ya ahí ya tomamos el peso, ¿no? Acá lo que hemos obtenido. Ya. 18, 19. Ajá. Se ha restado porque el balde hemos tenido 19.30, entonces un poquito ha sobrado, ¿no? Que es menos 0.37. 0.37. Ah, Esa ya es la la agarré. calibración. Esa es la calibración. Sí. Bacán, bacán. A eso, ahorita vamos a terminar y vamos a rellenar agua. Y rellenar agua. Y también hasta el mismo ras. Hasta el ras de ese perno. Ajá. Pero tenemos un peso de la calibración acá. Claro, que es 3 Ajá. y eso lo restas. Lo restamos. Listo. Sí. Preciso, muy bien, gracias. Sí, Miguel. Excelente, muy bien, hay que continuar así con ese trabajo. Sí, Miguel. Está bien, está bien.